resucitado es el enfoque del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias o también a llevar y anunciar las buenas noticias. Entonces tenemos por delante este Evangelio, estas buenas noticias, y también dice en Isaías, qué hermosos son sobre los montes los pies de que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tú Dios reina. Esta es la verdad que vivimos, el Dios que está reinando en los cielos, Cristo Jesús, su Hijo. Y en este concierto aquí en la plataforma de anoche que tenemos el privilegio de participar por Zoom, por distancia, había 8 jóvenes aquí, creo que eran 8 en el escenario, había seguro otros más en la cabina de atrás, otros trabajando para poner este evento, y ellos estaban proclamando de una manera fuerte y clara que Cristo vive y que Cristo reina. Y doy gracias por la bendición de este concierto. Y como nuestro pastor en los Estados Unidos a veces decía, si esto no salta fuego en tu ser, está mojado la leña de tu corazón. Tenemos que buscar leña seca, que arde para el Señor. Y este evento tan glorioso también está recordado en los 4 evangelios, y vamos a leerlo juntos en esta mañana, porque del evangelio de Mateo, y Mateo 28, a veces conocemos Mateo 28 como el capítulo de la Gran Comisión. Pero antes de la Gran Comisión está la Gran Resurrección de que habla el autor. Entonces vamos a leerlo en partes, primero empezando con los varones, a ver si llega, ahí está, y los hombres primero y luego las mujeres, ¿ok? Su aspecto era como la de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que pusieron a temblar y quedaron como muertos. Venid a ver el lugar donde lo pusieron. Por tanto, id pronto a ver a sus discípulos. Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ahora ya lo sabéis. Amén. Es la historia de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. ¿Y cómo vemos a esta historia? Es curioso a pensar los que llevan tiempo con el Señor, a lo mejor en imágenes. Tenemos pues la imagen, yo recuerdo desde niño en la escuela dominical, pues dibujando, pintando pues el sepulcro vacío, la tumba vacía. Y otros cuadros de arte también, que vemos diferentes imágenes de la resurrección. A ver la próxima. A ver si se va ahí. De diferentes cuadros, hemos visto diferentes cuadros. Los cultos de amanecer al aire libre. Esta mañana teníamos la oportunidad a las 9 de estar juntos por Zoom. Es la primera culto de resurrección que ha participado por Zoom, pero no estaba mal. Ahí para estar juntos, para orar y dar gracias, pero muchas veces aquí en la torre y en otras partes sufren incluso nieve, pero están ahí para celebrar la resurrección. También el lirio de la Pascua. A lo mejor no es tanta tradición aquí en España, pero el lirio de la Pascua es muy común en los Estados Unidos y los bulbos de la flor representan la tierra, la tumba que están puestos bajo la tierra, y luego la fragancia es muy dulce, como la fragancia de Cristo, que nos dice que somos la fragancia de Cristo, y el color blanco representa la pureza del Señor, y las flores salen en forma de trompeta. A ver si sale la próxima diapositiva. A ver la flor que estoy describiendo, que no está ahí todavía. A ver, a lo mejor saltó. Bueno, ahí está, esta flor. Esta tenéis en España, ¿verdad? Vale. Bueno, la forma de la trompeta, porque el Señor en 1 de Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. La segunda venida de Cristo por la trompeta. Y luego tengo aquí en mi casa este estereograma.
que voy a dejar aquí por delante y luego después, que pone por debajo la resurrección. Para los que sabéis lo que es un puzzle, ¿no? Para intentar ver por el cuadro exactamente lo que está puesto. Hay un mensaje oculto que está por ahí. La resurrección de Cristo Jesús. Hay muchas diferentes imágenes, pero lo que queremos considerar esta mañana es la parte bíblica, la parte cristocéntrica y la suma importancia del evento de esta última semana de la vida de Cristo Jesús. Y está reflejado cuando Él fue a Jerusalén, domingo de las Ramas, hasta el domingo de la resurrección que celebramos hoy. Se encuentra, la próxima diapositiva, se encuentra pues los capítulos de la Biblia bastante, a volver atrás, ahí, bastante parte del Nuevo Testamento, de los Evangelios, se habla solamente de esta semana. El libro de Juan, casi la mitad, habla solamente de los últimos días de Jesús en la tierra. Hay muchísimo ahí por aprender. Para los creyentes este día suele ser uno de los más importantes del año. En un sentido, pero en otro sentido no debería ser así. Porque cada día celebramos a un Cristo vivo, a un Espíritu Santo que nos habla, la palabra de Dios que podemos estudiar. Pero la victoria y la esperanza que tenemos en la resurrección de Jesús inspira el coraje y el gozo. Y aquí en primero de Pedro 2 pone, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos escogidos por Dios. Somos su pueblo. Tenemos una misión por hacer. Y la totalidad del cristianismo, la cristología, podremos decir, se edifica sobre este punto de la resurrección. El capítulo 15 de 1 de Corintios habla mucho de la resurrección y cómo será la nueva resurrección cuando Cristo viene para reclamar los suyos. Quiero leer un texto, unos versículos aquí para vosotros, y en consideración de este texto, que está muy importante cuando hablamos sobre la resurrección. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Pablo estaba escribiendo una carta a un grupo de hermanos que algunos dudaban de la resurrección. No sé, ¿se resucitó de verdad? ¿Alguien se ha venido y se ha robado el cuerpo por la noche? Y Pablo está diciendo que no. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada y tampoco vuestra fe. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. Y en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solamente por esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Palabras directas y fuertes para nosotros. La resurrección, ahí está la clave, ahí está la diferencia de lo que creemos nosotros con los que creemos otras religiones del mundo que a lo mejor ni piensan en Cristo. En resumen, si Cristo no ha resucitado, pues por supuesto tenemos un Salvador muerto en una tumba, en algún lugar. Las predicaciones están en vano. Nuestra fe no sirve para nada. Somos falsos testigos de Dios. Ojo, este merece castigo. No hay esperanza y somos los más desdichados de todos.
Gracias a Dios, la resurrección es verdadera. Y podemos confiar 100% en lo que dice la palabra de Dios. Porque no podemos tener una fe viviente y vibrante en un Dios muerto. No tiene sentido. Su muerte en la cruz cumplió los propósitos de Dios en cuanto a la procuración de nuestra salvación, y su resurrección de la tumba es la evidencia que Cristo vive, y vamos a encontrar y encontramos la vida eterna solamente en Él. Quiero también hacer una pequeña paralelismo entre la Pascua del Antiguo Testamento y esta semana de la Pascua en que Cristo estaba en Jerusalén para morir y cuando resucitó. En el contexto del Antiguo Testamento había la esclavitud de los hebreos en Egipto. No había manera de escapar, labor arduo y duro. Y en un momento dado había una decisión de parte de Dios para salvarles. ¿Cómo lo hizo? Pues llamó a su siervo Moisés. Moisés llamó para decir, yo tengo un trabajo para ti. Ahora es el momento de la libertad. Y luego por las plagas, sabemos la historia, durante 10 plagas horroríficas, pues Dios mostró su poder. Dios mostró su poder. Y luego justo antes de la 10ª, Dios ordenó la Pascua. La matanza del cordero y su sangre puesto por el dintel y los postes de las puertas de los hebreos. ¿Por qué? Para que pasará aquel, pues en la película de Charlton Heston, ¿no? Que vemos así el ángel de Dios, realmente era Dios mismo que decidió a matar los primogénitos de los egipcios. Y finalmente había liberación. Liberación. Dice en Éxodo 12, el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. Desde este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Bueno, danos vuestros oro y plata, ¿no? Liberación. No venía a lo mejor como esperaba. No sé cómo esperaban los hebreos esta liberación, pero por ver los milagros, el poder de Dios, y luego salir de esclavitud en un día, y luego salir con todas las riquezas de esta nación, era incomprensible. Nadie lo esperaba así. Pero Dios lo hizo, y damos gloria. Y ahora saltamos al Nuevo Testamento, en esta semana de la Pascua, que se habla mucho en los Evangelios. Vamos a ver lo que había en este contexto, porque hay un paralelismo muy importante. Había en aquel momento también oposición por dominio romano. Pues seguramente había poca libertad, tenía que tributar, pagar muchos impuestos, y la esclavitud del pecado de las personas, de los hombres. Y en un momento dado, como en la primera Pascua, Dios decidió a obrar. Llamó a un siervo que se llamaba Jesús y la envió para ofrecer la libertad. ¿Vieron el poder de Dios? En el primero Pascua, las plagas, vieron el poder de Dios. En la segunda Pascua, en esta Pascua precisamente, vieron los milagros de Dios. La gente había por 3 años caminado con Jesús. Se han visto milagro tras milagro tras milagro. El poder de Dios manifestado. Y los discípulos eran testigos de estas cosas. Y en esta celebración de la Pascua, cuando el Domingo de las Ramas estaba, la gente sabía que había un libertador que venía a Jerusalén, y ahora podría ser que esta semana iba a ser la liberación total. Estaba clamando, Hosana, Hosana. ¿Sabe qué significa Hosana? Utilizamos como una palabra de adoración hoy en día. Pero en aquel momento significaba, Dios, sálvanos.
Dios, sálvanos. Estaban esperando esta salvación, como quería en el Antiguo Testamento. Y luego al final vino la liberación. La muerte de Jesús. Esta no era la liberación que nadie esperaba, porque todavía en sus mentes estaba figurando una salvación literal y Dios estaba ofreciendo una salvación espiritual que podría tocar a todos. La liberación de la esclavitud pecaminosa para todos los que en Él creen, no solamente los judíos. Por esto figuramos nosotros, hermanos, como parte de la familia de Dios. Y hoy también celebramos esta resurrección porque somos parte de esta familia. Por la sangre de Cristo Jesús. Abrió la puerta para un éxodo espiritual desde la tierra del pecado, donde estaban esclavos todas las personas nacidas del hombre. Cristo no nació del hombre. El Padre de Cristo era Dios. Pero todos nosotros tenemos padres pecadores, por esto sigue pasando el pecado de generación en generación en generación. Pero Cristo es el único que no tenía padre humano que vino a este mundo para ofrecer la salvación espiritual. Nos vino para dar la vida abundante y nosotros también somos ahora, por la sangre y la resurrección de Cristo, más que vencedores. Es el lema de las Olimpiadas evangélicos. Más que vencedores, somos más que vencedores. Es una canción bonita que cantamos con los niños. Él anuló, Colosenses 2, Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Un desfile triunfal, ¿qué era en aquellos momentos? Cuando los romanos o cuando una persona ganaba la batalla, lo que quería hacer es públicamente mostrar que habían ganado y para humillar a los que se han perdido. Los partidos de hoy, cuando juegan un partido entre Real Madrid y Barcelona, por lo menos se saludan antes, a lo mejor después no tanto, pero intentan saludar. Pero en este momento, cuando uno se perdía, humillación total. Entraron los reyes del pueblo que fueron vencidos, pues humillados, en cadenas, todos los esclavos, y se había una procesión, una cabalgata, ¿no? Donde ponía a exposición todo lo vencido. Y esto es lo que hizo Cristo con el pecado. Cristo ha dicho, ja, 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 ya no tienes más poder sobre mí y sobre mi pueblo, mis hijos. El beneficio que tiene la resurrección para mí en mi vida es que espiritualmente todos andamos muertos en el pecado, dice la palabra de Dios, y Él es la única vía donde podemos encontrar la vida, el perdón y la vida. Sin Él no hay vida, sino la condenación que ya está aquí sobre nosotros. Cristo dijo en Juan, no vino para condenar, porque se envió a Dios, a su Hijo al mundo. No envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El mundo entero bajo la ira y la condenación de Dios. Y sin esperanza, si no reconocemos que Cristo Jesús es la única vía de la salvación. La salvación, hermanos, no es una cosa. No es como un billete de entrada de un evento, de un partido. No es algo. La salvación es una persona. La persona se llama Jesús. Él es el Salvador y Él, Jesús, Cristo, es el que da la vida abundante. Hay diferentes respuestas a esta realidad. Hay algunos que podrían decir, pues, yo lo creo y me ha cambiado mi vida.
A lo mejor la mayoría aquí en esta iglesia en esta mañana diría lo mismo. Yo lo creo y Cristo cambió y está cambiando mi vida. Hay otros que podrían decir, creo que Cristo resucitó, creo en Dios, pero no veo que me afecta para nada. No tiene importancia para mí. Y hay otros que pueden decir, es que no lo creo. No lo creo que Cristo existe, no lo creo que había una muerte y una resurrección. Es que no lo creo. No puedo forzar a nadie a crear, ni Dios va a obligar a nadie aquí en esta vida a crear, pero Él nos da la oportunidad para crear, para creer en Él, para creer en lo que Él ha hecho. Entonces, si eres aquí en esta mañana o los que ves por YouTube, uno que no cree que Dios es la única vía, te animo hoy a no perder una oportunidad que Dios te ha dado más para confesar tus pecados y para pedir liberación espiritual. Aquí por delante está el pastor, están otros hermanos, los diáconos, estoy yo, con mucho gusto para hablar contigo si hay preguntas o quieres saber cómo es que yo puedo poner un paso más en este Cristo que yo quiero creer, pero tengo dudas. Estamos aquí para hablar, estamos aquí para aclarar y ayudarle en el camino. Para aquellos que ya creen, las bendiciones son inmensas, innumerables. Yo tengo una segunda vida llena de propósito, porque he nacido de nuevo. Ya no es el antiguo yo que vive, es Cristo que vive en mí. Yo tengo una casa, definitivamente. Yo sé por dónde voy. Hablé con la hermana Keila el domingo pasado. Me comentó el tiempo duro que ha sido después de la promoción de su marido José Luis, que echamos de menos también. Pero él ya sabe dónde está y ella sabe dónde está. Y sabemos que hay una reunión por delante donde vamos a reconvocarnos en el cielo. Hace 10 años, mi padre falleció y yo estaba a su lado. Era la primera vez en mi vida a estar presente, literalmente, cuando la vida de uno se partió con el Señor. Y estaba ahí a su lado, con la mano encima, y estábamos orando, cantando, todos sus 5 hijos, su esposa, mi madre. Y en un momento dado, él estaba muy dolorido porque se ha roto toda la cadena por una caída muy mal y estaba sufriendo. Y notábamos, y en un momento ya nada más. No respiró, no gritó, nada. Y la primera cosa que hizo mi hermana, un poco rara, ella la ha dado en la cadena. Mira, ya no duele, papá ya no duele. ¿Por qué? Porque papá ya no está. Lo que está aquí en esta cama es una tienda, es un cuerpo que se utilizó mi padre durante los 82 años, pero ya no era mi padre. Mi padre se ha estado con el Señor. Dijo Jesús con el ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. No sabemos si hoy es un día de 24 horas, como decimos nosotros, hoy en la tierra, o si es un hoy por los tiempos de Cristo. Pero Cristo sabe que cuando partimos con el Señor, tenemos un lugar y estaremos con Él para siempre. Otro beneficio, mi jefe ya no es mi jefe. Yo sirvo a Dios. A lo mejor gano una nómina por un jefe terrenal, pero mi jefe literal es Cristo. Yo sirvo con todo mi ser porque Cristo es mi voz. En medio del sufrimiento y la dificultad que sí va a haber en esta vida, los cristianos nos toca una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo también sufrió. Y si queremos ser como nuestro Salvador, nos va a tocar el sufrimiento, de alguna forma u otra. Tengo su palabra eterna y se cumplen todas sus promesas y tengo la esperanza de la segunda venida del Rey por esta voz del arcángel y la trompeta.
Y para la iglesia, hermanos, termino con esta parte, para la iglesia, los redimidos en Cristo, nosotros también tenemos muchos beneficios por celebrar la fraternidad, la hermandad, el gozo. Cuando pasábamos tiempo el jueves con los jóvenes aquí arriba en el parque, aquí arriba en el salón también, estábamos pasando tiempo entre hermanos, con personas que nos van a acompañar hasta los cielos. Porque tenemos este mismo deseo de servir a Dios. Tenemos la koinonia, es una palabra griega que se ocurre más de 25 veces en el Nuevo Testamento y es una relación estrecha solamente posible con los que son hermanos en Cristo Jesús. Yo no puedo tener koinonia con un pagano de la calle, porque el vínculo que nos une es el amor de Cristo y el perdón que tengo en Cristo Jesús. Por la koinonia podemos ministrar con nuestros dones espirituales. Algunos enseñan, algunos tocan música, algunos cantan, algunos están en la cabina, algunos están con los niños, algunos están cortando césped en el jardín, sirviendo al cuerpo de Cristo Jesús. Practicamos la hospitalidad. Es un poco más complicado hoy en día con mascarillas y sin permitir gente en las casas, pero hay maneras de también celebrar la hospitalidad. Animanos, estemos extender el ánimo entre todos. Escuché un predicador una vez diciendo que los cristianos deberían ser los más gozosos y los más animados de cualquier persona en la tierra. Y yo lo creo. Pero a veces es difícil por el sufrimiento que nos toca a ser tan gozosos. No es para eliminar nuestros sentidos. Dios nos ha dado sentidos. Pero también deberíamos tener, por lo menos en el interior, esta sonrisa amarilla muy grande de corazón. Ofreciéndonos al servicio, dice la palabra en Colosenses 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo es mi voz. Y también compartimos nuestros recursos. Cuando pasamos la ofrenda, no es solamente para pedir dinero. Por favor, pon alguna cosa por aquí. Lo que estamos haciendo, la iglesia está dándonos una oportunidad para participar en la obra de Dios. Y es otra manera de ver la cosa. No es poner una limnosa, es participar en lo que Dios está haciendo por medio de esta iglesia local. Y las buenas obras que Dios preparó, también nos toca trabajar. El trabajo y las buenas obras son buenas, no para salvarnos, no se puede salvar ninguno por las buenas obras. Pero después de la salvación, trabajo, hermanos, trabajar. Esto es lo que Dios ha hecho. Y me dio mucha alegría a estar aquí jueves, cuando los jóvenes estábamos ahí arriba cantando, celebrando, y bajé para ver a João y a Gabriel trabajando durante un día largo poniendo este suelo. Y nosotros estamos aquí hoy pisando suelo de trabajo de los hermanos que están sirviendo a la iglesia. Gracias a Dios por ellos. Había una anécdota que quiero compartir, que era sobre este líder, Leonid Brezhnev, que murió en 1982. A lo mejor es la primera vez en esta iglesia que hay por la pared un retrato del líder comunista, no lo sé. Pero sabemos que en el comunismo no creen en Dios, no quiere hablar de Dios, Dios es aparte y Dios no existe. Pero se cuenta que cuando este líder murió y estaba tumbado en el ataúd, su viuda estaba ahí al lado durante horas, mientras pasaba mucha gente para ver el cuerpo. Y cuando al final decidieron cerrar el ataúd, justo antes de cerrarlo, ella estaba al lado y se puso el dedo sobre el pecho de su marido y hizo la forma de una cruz. Y yo creo que en este momento, en aquel lugar donde nadie creía en Dios, o se lo decía,
Tal vez era la petición de una viuda, recién viuda, a decir, seguro que tiene que tener más. Hay que tener más. Espero que mi marido, durante todos sus años de líder de este país comunista, espero que se equivocó de alguna forma. Y que hay una vida y que a lo mejor Dios va a tener misericordia. Bueno, como mucho en la vida, en cuanto más estudiamos, más aprendemos. Más te das cuenta de la profundidad de las cosas y que crea una sensación de asombro ante Dios, el que creó todo. Es el que vive, es el que está aquí con nosotros en esta mañana y es aquel que hemos cantado y vamos a seguir cantando ahora mismo. Más gozo, más alegría. El mundo no se detiene para pensar muchas veces y por lo tanto no se conmueve por las verdades de Dios. Pero para aquellos que se detengan a indagar, a investigar y a estudiar, el resultado es asombro y adoración. El resultado es una humilde acción de gracias y un reconocimiento de que incluso en nuestro estado inútil, indigno y pecaminoso, Dios nos extendió su amor y gracia para salvarnos. Y este amor y esta gracia se unió perfectamente en su Hijo Cristo. Y que por la resurrección abrió una nueva puerta a la vida eterna. Entonces lo que debe venir a nuestras mentes en este día glorioso de la resurrección es que sí, Cristo ha resucitado y el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios, intercediendo por nosotros. Imagínense esto, Cristo al lado del Padre, orando, intercediendo por mí en esta tierra. ¿Verdad? Es lo que Él está haciendo. Y está orando para ti también, hermano. Y en este próximo cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo está correcto, enviará nuevamente a este Hijo Jesús, no como bebé en un pesebre, pero como el juez y el rey sobre todo, para traer la justicia de Dios a su mundo. Que el Cristo Jesús resucitado, el Señor de todo lo que vive eternamente, reciba por siempre toda la gloria, el honor, la alabanza, tanto en tu vida como en la mía y como en la nuestra. Gloria a Dios, Cristo ha resucitado. Amén.